Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Espero que hayan recogido el libro que estamos presentando hoy. Si no lo han hecho, pues a la salida lo pueden hacer. Bienvenidos de nuevo a la última conferencia de estas 24, de las Jornadas de Estudios Calagurritanos número 24. Ya saben, bueno, lo que nos junta ahora es la presentación de un libro. Ya saben que uno de los objetivos más importantes para la asociación es difundir la historia de nuestra ciudad. Y la única forma de difundir, o una de las formas de difundir la historia de Calahorra es mediante las publicaciones. En este caso, se ha hecho la publicación dentro de la colección que denominamos Anejos de Calacoricos, va a ser el número 5. Esta colección comenzó ya hace unos 7 u 8 años y comenzó con la idea de recoger aquellos artículos que por su extensión no tuvieran cabida en Calacoricos, en la revista Calacoricos, y necesitaran, y aún así eran muy importantes y fundamentales para el conocimiento de nuestra historia, y entonces pues como una monografía se publicaba dentro de esta colección. Con este es el número 5. Los anteriores números, repasándolos, pues son Calahorra en el siglo XIV, de Tomás Sáenz de Haro. Hay 2 libros de Pedro Pérez Carazo, uno que es fundamental para el estudio de nuestra historia, que son la documentación medieval del Archivo Municipal de Calahorra, y el otro que se publicó hace muy pocos meses, que eran las parroquias de Calahorra. En la Baja Edad Media, también de Pedro Pérez Carazo, y el otro es el de Calahorra Cristiana. Y viendo de Ramón Barenas, y viendo estos 4 títulos, pues me he dado cuenta de una cosa que no nos habíamos dado cuenta hasta entonces, que si pretenderlo, Anejos de Calacoricos está recogiendo, va a ser un elemento fundamental para el conocimiento de una parte muy poco estudiada de la historia de la ciudad, como es la Edad Media, tanto la alta y la baja, y en este caso va a ser la transición entre la España medieval y la España moderna. Ahora les vamos a presentar una obra que, junto con las 2 obras de Pedro Pérez Carazo, se van a convertir en obras de referencia fundamental para el conocimiento de nuestra historia. ¿Por qué digo que van a ser obras de referencia? Porque van a tratar están recogiendo fuentes documentales dispersas, que pueden estar en nuestros archivos o en otros archivos, como en este caso en el archivo de Simancas, que hablan de la ciudad. El autor de esta obra es Víctor Arenzana, que ha sido una sorpresa sobre todo para mí, porque he visto las relaciones familiares que no las conocía y conozco a parte de su familia. Víctor Arenzana Antoñanzas. También me ha sorprendido de su currículum, que fue en el año 2010, ya en la plena madurez, cuando consiguió la licenciatura en Historia por la Universidad de Valladolid. O sea que creo que el año 2010 fue importante porque consiguió esa licenciatura y además porque realizó un máster también en la Universidad de Valladolid, que era Europa y el Mundo Atlántico, Poder, Cultura y Sociedad. Además, posteriormente se doctoró en 2015 en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, en el área de Paleografía y Diplomática por la Universidad de Valladolid, y la tesis que salió de este doctorado fue publicado por el Ayuntamiento de Valladolid, con el título Los libros de actas del Concejo de Valladolid 1497-1520. Y yo creo que este año también es un año importante en su vida académica, ya que en este año se le está publicando esta obra por Amigos de la Historia de Calahorra, y además está en prensa por el Ayuntamiento de Valladolid el libro Colección Diplomática, Hospital de Santa María de Esgueva, 1335-1474, Cofradía de Todos los Santos. O sea, 2 libros publicados en un mismo año, por lo cual le felicito enormemente y le agradezco que esté con nosotros, y ya les dejo con él, con Víctor. Muchas gracias, Rosa. Bien. Muchas gracias, Rosa, otra vez. No sé si se me oye, sí. Y me da pie darte las gracias porque antes de comenzar con la presentación del libro
y antes de que me traicionen los nervios, que se me nota, quiero empezar el acto expresando un sincero agradecimiento a la Asociación Amigos de la Historia de Calahorra, a José Luis Cinca Martínez, su presidente, quien desde un principio me ha apoyado y se ha interesado por este trabajo para que viera su luz, así como a Rosa, otra vez, partícipe de la supervisión del libro, a quien agradezco la atención prestada en todo momento. Tampoco puedo dejar de hacer una mención especial a la gran familia que integra el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid, quienes me han animado un día tras otro a concluir el libro que presento. Me han aportado ideas, me han resuelto dudas y atendido y corregido errores, que siempre surgen cuando se afronta la edición de una colección diplomática o cualquier otro trabajo de investigación. Y no puedo ni debo olvidarme de la ayuda facilitada por el personal del Archivo General de Simancas para consultar y proporcionarme copias de la documentación que he necesitado, y en especial a Francisco Crespo Muñoz, que me ha suministrado el material necesario para llevar a término el trabajo que hoy les presento. Y, por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que me acompañan y que comparten conmigo este momento tan significativo para mí. La elección del tema del trabajo no es inocente, y no lo es porque quería dedicarle a Calahorra, mi ciudad natal, alguna de mis investigaciones y dar a conocer algunas noticias desconocidas de su pasado, no muy lejano en el tiempo, ya que los documentos que edito tienen en torno a los 500 años de antigüedad, frente a los más de 2000 que tiene nuestra ciudad. Por otra parte, esta colección de documentos de Calahorra tal vez pueda ser el primero de otros trabajos dedicados a otras ciudades, villas y lugares de La Rioja, que en un total de 72 poblaciones cuentan con documentación en la serie Memoriales y Expedientes Cámara Pueblos del Archivo General de Simancas. Me van a permitir que antes de comenzar a hablar sobre el contenido de los documentos de esta colección, les exponga todo lo que toca a la resolución de los negocios de gobierno en el despacho de la Cámara de Castilla, que es una hijuela del Consejo de Castilla, cámara formada por varias personas de la confianza del rey, que se reunían para asesorarle en la resolución de los asuntos de su exclusiva competencia, entre los que se encuentran los de gracia, merced y padronato real. En esta Cámara de Castilla se atendía y resolvían los asuntos de gobierno por vía de expediente, frente a los de justicia que se tramitaban por vía de proceso. Lo que quiere decir que en la Cámara de Castilla los asuntos de gracia y merced se veían por vía de expediente, en los que solo cabía la resolución del rey. Voy a aprovechar un tiempo. El procedimiento de los expedientes de Cámara se iniciaba con la petición o memorial del interesado, ya fuera persona física o jurídica. A esta petición se le añadían en muchas ocasiones notas y documentos que nos testimonian los pasos que se han dado en la tramitación del expediente y que concluía con la resolución que, como ya he señalado anteriormente, solo se resuelven por voluntad real, puesto que la Cámara no tenía capacidad decisoria por sí misma. Serán precisamente el conjunto de estas notas y documentos los que convertían el memorial en un expediente. Y la resolución del negocio se materializaba con la anotación en el expediente del dictamen del rey con un simple fecha, escrito por el secretario de la Cámara en el vuelto del documento o en sus márgenes. Esta resolución definitiva dejaba constancia de la creación de un nuevo documento de carácter ejecutivo, es decir, una cédula o una provisión real por el que se ordenaba el cumplimiento de lo dispuesto en el expediente, como queda constatado en los libros de cédula o en el Registro General del Sello. Añadir a este respecto que la firma del rey en las provisiones reales
podía ser sustituida por la firma de 4 consejeros, mientras que las cédulas siempre eran suscritas por el rey. En los memoriales y expedientes de la Cámara de Castilla se pulsa el latir de la vida diaria de no pocas ciudades, villas y lugares de la Corona de Castilla, porque los asuntos de gobierno, su administración, hacienda o fiscalidad eran vistos en la Cámara. Y así ocurre en el caso de los documentos de la ciudad de Calahorra, que nos permiten ahondar o conocer fragmentos de su historia bajo medieval y altomoderna, desde finales del siglo XV, 1490, hasta mediados del siglo XVI, entre 1502 y 1569. Pero he de advertir al lector que el libro no se ha escrito con metodología de historiador, como ya se anuncia en el prólogo, sino que está escrito con unos modos de hacer propios de las ciencias y técnicas historiográficas, fundamentalmente de la paleografía, la diplomática y la archivística. Y esto es así porque la parte nuclear del libro se dedica a la edición de documentos, concretamente 54, custodiados en el Archivo General de Simancas y se agrupan en los memoriales y expedientes de la sección Cámara de Castilla. Estos documentos forman parte de un grupo de documentos, valga la redundancia, separado de la serie que hemos mencionado, formado con los memoriales y expedientes de los primeros 113 legajos de la serie, que se deshicieron para ordenarlos por nombres de personas y lugares, motivos por lo que fueron llamados Cámara Personas y Cámara Pueblos. Pero esto no quiere decir que la documentación de Calahorra en la serie se agote con los documentos que vamos a editar ahora, sino todo lo contrario. En el resto de la serie general de memoriales y expedientes hay muchos más documentos de nuestra ciudad, pero cuya edición requeriría un largo tiempo de presencia en el archivo para localizarla, porque los documentos se ordenaron en los legajos siguiendo un orden cronológico. Los 54 documentos, localizados todos en el legajo 5 de la serie, fueron escritos en papel en la escritura que comúnmente llamamos escritura gótico-cursiva cortesana, cuya presencia alcanza un porcentaje del 92%, repartiéndose el 8% restante entre la escritura cortesana humanística, que solo hay un documento, y la propiamente humanística, que solo hay 3. Como ya he comentado anteriormente, los 54 documentos y expedientes de la colección documental están datados entre 1490 y 1569. En ellos aparece la ciudad de Calahorra a través de múltiples ventanas, lo que nos permite ver parte de la ciudad de Realengo, que lo era, y a su concejo, a cuyo frente estaba el corregidor, oficial de nombramiento regio, que presidía las asambleas concejiles, ejercía justicia y ejecutaba las órdenes de la corona o del consejo, así como la propia institución municipal, en la que desempeñaba su gobierno sobre los 1.767 vecinos que en el último cuarto del siglo XVI, concretamente en 1571, poblaban la ciudad de Calahorra y las aldeas de su tierra. La cifra es la que ofrece el padrón que el escribano Juan Álvarez sacó el 18 de enero del citado 1571, año en el que el doctor Diego de Vargas ejercía como teniente de corregidor de la ciudad. El padrón detalla que la parroquia de la Iglesia Catedral tenía 380 vecinos, la de San Andrés 125 y la de Santiago 550 vecinos. Las aldeas de Calahorra eran Aldea Nueva de Ebro, que contaba con 350 vecinos, Rincón de Soto con 200, Murillo tenía 80, Torroba 30, Velilla 12 y la villa de Pradejón 40 vecinos. Me van a permitir hacer un inciso sobre el término vecino, que se utilizaba en España en el antiguo régimen, es decir, el período que suele abarcar entre los años del descubrimiento de América, 1492, y la Revolución Francesa, 1808. Esto se utilizaba como una unidad de población para realizar censos por motivos fiscales.
Para realizar la conversión de vecino a habitantes es habitual la transformación de 4 o 5 habitantes por vecino, por lo que Calahorra y sus aldeas tendrían en ese año de 1571 entre 1068 y 1835, depende el dígito del 4 o del 5. Perdón. Como he comentado hace un momento, al frente del concejo de Calahorra estaba un corregidor, que a su vez lo era también de las ciudades de Logroño, Alfaro y La Guardia. Esto es debido a la presencia en la región del capitán general de la frontera de Navarra, que en más de una ocasión trató de interferir en asuntos de la política interna de dichas ciudades. En la documentación que editamos también se mencionan a los lugartenientes de corregidor que ejercían su función en ausencia de este último. Las labores de gobierno del corregidor eran amplias y afectaban a todos los ámbitos de la vida municipal y extramunicipal. Y así aparece en la documentación de Cámara el bachiller Gonzalo Llús, teniente de corregidor, que ordenó pregonar en la Plaza del Plano una carta de los Reyes Católicos relacionado con el pleito que litigaban Calahorra y Aldeanueva de Ebro sobre el rompimiento de tierras y con el pago del cuarto que estaban obligados todos los vecinos de Calahorra y su término cuando araban la tierra que nunca se había labrado. Pero además de los 2 oficiales mencionados, aparecen otros cargos que también formaban parte del concejo y de la propia ciudad, a saber, los regidores, escribanos públicos, escribanos del número, que eran 5, procuradores del concejo, alcaldes y diputados, sin los cuales el gobierno de lo público se hacía imposible, como tampoco era posible el cuidado y la administración de lo propio, que ahí están los escribanos del número, que dan fe de los negocios del derecho privado. Al concejo también le atañe el ocuparse de los asuntos y las relaciones con instituciones iguales y superiores, y en la documentación de Cámara se hace evidente la relación con la corona. Esta relación exigió en ocasiones hacer peticiones o elevar memoriales al rey para lograr que las exenciones, licencias y privilegios reales que tenía concedidos la ciudad no se perdieran. Y de ello los documentos nos hablan que esta preocupación del concejo, cuando hizo una petición a Carlos I para que le confirmara el privilegio que Enrique IV había concedido a la ciudad para que celebrara mercado los jueves de cada semana, o sea, reunión de mercaderes que actualmente se sigue celebrando. Y si se cuidaban los privilegios, también se cuidaban igualmente las finanzas. Y los documentos de la Cámara así lo testimonian y nos dan cuenta de las ayudas financieras que se concedieron a la ciudad para realizar diferentes obras. Cito, entre otras, la cédula de Fernando el Católico, concediendo a Calahorra por un período de 5 años 30.000 maravedíes de los aplicados a las penas de Cámara para la reparación de las cercas, los muros y las cuevas de la ciudad. Pero el asunto no quedó solo en esta concesión, ya que la colección también nos muestra que en el reinado de Juana I tenemos información de las acciones llevadas a cabo por Nuño de Gumiel, tesorero de la reina, para recaudar las penas que estaban pendientes de cobro o averiguar el modo en que se gastaron, por ejemplo, los 30.000 maravedís concedidos a Calahorra, así como a otras ciudades como Santo Domingo de la Calzada, Logroño y las merindades de Gamboa, Barrundia, Eguilaz y la provincia de Guipúzcoa. Y si dijimos anteriormente que la documentación de la Cámara de Castilla permite pulsar la vida de las poblaciones y las gentes de la Castilla de la edad moderna y bajomedieval, entendemos que en esta vida no faltaron sus roces, como las tensiones que la convivencia o los intereses de distintos sectores de la población provocan en sí mismo. Y esto lo deja claro un documento próximo a 1510 en el que se muestran estas tensiones y en esta ocasión entre los hidalgos antiguos y los que solicitaban el reconocimiento de ser hidalgos privilegiados.
El documento que concreta esta tensión es un testimonio notarial del escribano Juan Zapata, que nos informa de la petición que hicieron 19 vecinos de Calahorra a los hidalgos viejos de la ciudad para que les reconocieran como hidalgos privilegiados y poder gozar así de las mismas libertades que ellos, petición que los hidalgos viejos no aceptaron. Estas discrepancias no se dieron únicamente entre miembros de la sociedad civil, sino también entre esta y la Iglesia. Y los documentos reiteran las diferencias de algunas iglesias del Obispado de Calahorra y La Calzada, surgidas a causa de los beneficios eclesiásticos o derechos a oficiar en una iglesia y los frutos a percibir por ello. Los documentos de esta colección dan cuenta de los abusos que se cometían en torno a este asunto y al derecho adquirido por el Obispado sobre determinados beneficios que fueron discutidos y disputados. Lo que motivó que la reina Juana dispusiera que las bulas, citaciones o cartas apostólicas ganadas sobre los beneficios eclesiásticos, antes de ser ejecutadas, tenían que ser presentadas en el Consejo por las personas que solicitaran esta gracia con cierta insistencia, donde allí se examinaría. Asimismo, los documentos nos permiten conocer las diferencias que existieron entre el Obispado y el Condado de Vizcaya, los pleitos y denuncias en los que se vio inmerso el Obispado o la polémica, larga polémica, de las discrepancias y altercados que mantuvieron don Juan de Velasco, obispo de Calahorra, hermano de Pedro Fernández de Velasco, que era el condestable de Castilla, contra Pedro Manrique de Lara, duque de Nájera, y su hijo García Manrique. Conflictos son entendibles en una diócesis como la de Calahorra y La Calzada, que a mediados del siglo XVI tenía una superficie de 10.416 kilómetros cuadrados y se extendía por tierras de las actuales Álava, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Soria y Vizcaya. El profesor de Historia Moderna, Santiago Ibáñez Rodríguez, en el trabajo dedicado a la diócesis de Calahorra a mediados del siglo XVI, según el libro de visitas del licenciado Martín Gil, ofrece una panorámica de la organización de la diócesis y recalca las dificultades que entrañaba su extensión, la profusión de parroquias, el elevado número de clérigos, su baja preparación, el control de los laicos sobre las iglesias y el preocupante desconocimiento de la feligresía de los principios cristianos. Panorámica que queda reflejada en los documentos que editamos. Llegado al término de esta exposición, no quiero cerrarla sin hacer referencia al último memorial de la colección, que es muestra de los vínculos entre una ciudad y sus reyes y evidencia también lo que cada una de las partes ofrece y recibe en tales relaciones. El memorial en cuestión, o la instancia o petición, que es decir lo mismo, lo inicia el Concejo de Calahorra dirigido a Felipe II, solicitándole que autorizara a la ciudad o le concediera la merced de obtener de los propios y rentas de la ciudad 44.000 maravedíes en los que sufragar parte de lo que Calahorra había gastado en 1568 en los funerales de Isabel de Valois, la tercera mujer de Felipe II, y del príncipe Carlos, hijo del rey Felipe, y de su primera esposa, la reina María Manuela de Portugal. Y solo me queda decirles muchas gracias. Bueno, como siempre, si queréis hacer alguna pregunta, este es el momento. A mí me gustaría que nos explicaras un poco qué significa legajo. El legajo es un atado de papeles. Lo que pasa es que todos esos papeles tienen el mismo contenido. Se trata sobre la misma materia. Eso es lo que es un legajo. Y que Calahorra está compuesto en el legajo número 5 porque estos legajos
En estos 113 legajos que se deshicieron para ponerlos como Cámara Pueblos, el número 5 significa del CA de Calahorra, porque Anguiano, por ejemplo, que ya lo he transcrito también, tiene el legajo número 1, Logroño tiene el legajo número 10, pero todos los de la L, todos los de la C son del legajo 5, como es Calahorra. Eso es lo que quiere decir legajo. ¿Alguna pregunta más? ¿Has hablado de los vecinos? Sí. ¿El vecino representaba la cabeza de la familia? Sí, más o menos, sí, efectivamente, la unidad familiar, que la media serían de 4 a 5 personas, padre, madre y par de hijos o 3, pues como hoy mismo. Hoy mismo no sé cuántos vecinos tendrá Calahorra, perdón, pero habitantes tiene 20 y pico mil, ¿no? O 22.000 o 25.000. Sí. Vamos, pues divídelo entre 4 o 5 y sabremos los vecinos que somos. Eso es lo que quiere decir. ¿Nada más? Bueno, pues ya damos por concluidas estas jornadas. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Calahorra y al Instituto de Estudios Riojanos por su valiosa colaboración. Sin ellos hubiese sido más difícil el realizar estas jornadas. El IER ha grabado las conferencias, en algún momento las colgarán de su canal de YouTube, ya se les avisará desde la página web y por todos los medios que podamos. Gracias a todos ustedes, eso es fundamental, por habernos acompañado. Más cosas. Todos aquellos que hayáis hayáis acudido a las jornadas durante todos los días, si no lo habéis hecho, podéis recoger. María Ángeles os dará un lote de libros que nos ha ofrecido el IER y con algún libro también de la asociación. Les recuerdo varias cosas. Primero, que todavía está abierto el concurso de certamen de microrrelatos. Un poquito a ver si queréis colaborar, que es importante para que año tras año se pueda seguir convocando. Y también está el certamen dirigido a los jóvenes estudiantes. Los dos terminan el 31 de marzo. Ya casi estamos acabando. Por otro lado, llega ya el Mercaforum. Y como todos los años saldremos en la oficina Monetalis. Nos tenéis allí para lo que queráis. Estamos preparando también otra cosa, que son los actos en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de don Pedro Gutiérrez, que lo celebraremos junto con el Ayuntamiento, supongo que creo que es a principios de mayo, estamos trabajando en ello. Y ya dentro de estas jornadas, como colofón, están las visitas de mañana. Son 2 visitas, al yacimiento de la clínica, que sería a las 10:30, y a la catedral, que sería a las 12. Les quiero recordar que son visitas que las de la catedral se celebran todos los sábados del año, o sea que si no pueden ir ustedes mañana no pasa nada, para que no haya tampoco acumulación de gente, que lo pueden hacer cualquier sábado a las 12 de la mañana. Y la visita al yacimiento de la clínica está dentro de la programación que hace el Ayuntamiento, que se ha adelantado media hora para luego poder ir a la catedral. Será a las 10:30 desde el mismo yacimiento. Nos acompañará Torre, y porque no está Asun con nosotros, no va a poder estar, y entonces será Torre el que nos haga la visita. Y ya nada más, yo creo que ya tengo todo apuntado para que no se me olvide, pero yo creo que nada más. Ya feliz fin de semana y espero que les haya gustado estas jornadas de estudios. También gracias a todos los ponentes, porque hemos pasado un rato realmente agradable con todos ellos. Y muchas gracias y ya está. Hasta el próximo año.